Y hola chicos, buen día, chicos y chicas, buen día. Vamos a empezar en este caso con la semana 7. En esta semana 7 el tema que nos toca es revisar precisamente aminoácidos y péptidos, en este caso conocidos también como proteínas. Básicamente vamos a estar viendo cada una de las características para este tipo de enlaces y de estructuras que son bastante importantes para la vida. De hecho, me atrevería a decir que son de las más importantes que tenemos en todo el área de salud, precisamente porque muchas de ellas se basan o están precisamente ligadas a actividades metabólicas de suma importancia para nuestro cuerpo, desde el crecimiento, lo que es la función normal enzimática, el transporte de oxígeno, entre otros. Entonces vamos a ir paso por paso qué son cada uno de estos componentes y cómo se manejan. Para esto, obviamente, en esta semana vamos a tener este objetivo que es precisamente comprender e identificar las bases de las interacciones de los péptidos y de las proteínas, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando desde lo más básico. Obviamente, para entender las proteínas necesitamos entender a una estructura que se van a llamar, en este caso, aminoácidos. ¿Vale? Entonces, los aminoácidos también los van a encontrar aquí, que yo lo voy a estar poniendo precisamente como una doble A, ¿sí? De aminoácido. ¿De acuerdo? Entonces, siempre lo vamos a estar encontrando de esta manera. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, los aminoácidos por ahí en la teoría les puede decir que son unidades de largas cadenas polipeptídicas de las proteínas. Es decir, básicamente para que se quede un poquito más claro, son los aminoácidos, es el bloque de construcción de las proteínas. Básicamente todas las proteínas están hechos de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ahora, estos aminoácidos, ¿vale? Son también muy importantes porque nos permiten dentro de varias funciones, obviamente, lo que es la transmisión nerviosa. Básicamente, el que nosotros nos podamos mover o que nosotros podamos transmitir una idea o transmitir precisamente un impulso nervioso se debe, sí, obviamente, al mismo sistema nervioso, a la vaina de mielina, al impulso eléctrico, pero estos impulsos eléctricos están eh, ligados básicamente por el mismo aminoácido. Otras que podemos tener es básicamente una síntesis de algunas moléculas eh, sumamente importante para nosotros, lo que son obviamente porfirinas, que básicamente pueden ser aquellas para el transporte de oxígeno, como es la hemoglobina, las purinas, que las encontramos obviamente formando parte de nuestro ADN o de nuestro material genético, pirimidinas igualmente, ¿vale? Para la formación de nuestro ADN. Y la urea, que si bien es un mecanismo o una molécula de desecho, también esta no es un buen bioindicador precisamente de cómo está nuestra actividad muscular. Ya no solo hablando de si el músculo está dañado, herido o cualquier otra parte, sino por ejemplo también nos puede indicar si existe algún tipo de daño cardíaco. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia precisamente de estos aminoácidos. Mm, Debemos entender que dentro de nosotros podemos encontrar estos aminoácidos precisamente en la comida, ¿vale? Entonces, todos son alrededor bueno, son 20 aminoácidos y un aminoácido. Luego vemos por qué es un imino, pero vamos a dejarlo en 20 aminoácidos, ¿vale? De los cuales la mitad, es decir, 10, nosotros los podemos crear, ¿vale? Nosotros los podemos sintetizar sin necesidad de comerlos. ¿Me explico mejor? Sí podemos consumirlos y no nos pasa nada, pero digamos que por X o por Y no los llegamos a consumir, bueno, nuestro cuerpo los puede crear, ¿vale? Pero así como esos 10 los podemos construir, existen otros 10 que no los podemos sintetizar nosotros. He aquí, de acuerdo, que vamos a tener dos términos precisamente para lo que es un aminoácido, ¿sí? Entonces, lo que es el término esencial, que son obviamente los que nosotros no podemos generar y debemos de consumir en la dieta,
y los no esenciales, ¿vale? Los no esenciales son los que nosotros podemos construir o los que podemos generar. Repito nuevamente, entonces, si el cuerpo los puede generar, serán aminoácidos no esenciales. Y si el cuerpo no puede generarlos y necesitamos comerlos en la dieta, entonces serán aminoácidos esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque sin ellos obviamente nos morimos, ¿vale? Entonces, así de sencillo. Antes de brincar esta parte, si nosotros nos fijamos en la estructura química de un aminoácido, es muy sencillo de determinar o es muy sencillo de saber cómo es un aminoácido. De un lado, aquí nada más está representado de esta manera, pero puede ser de cualquier parte, ¿sí? El aminoácido debe tener una porción de nitrógeno, es decir, una zona amino, ¿sí? Que no es otra cosa más que un extremo que tenga nitrógeno, esta N que tenemos aquí. Entonces, si tiene nitrógeno, vamos por buen camino, ¿vale? Otra parte que sea una parte ácida, ¿sí? Ácido carboxílico en este caso. Y obviamente lo vamos a obtener con un carbono unido a dos oxígenos, ¿vale? Entonces, ahí está. Entonces, de ahí el nombre, aminoácido, ¿sí? Una parte de nitrógeno y una parte ácida con carbono. Y obviamente en la parte del medio tendremos un esqueleto de carbono. Entonces, tres componentes básicos para la formación de un aminoácido: nitrógeno, ácido carboxílico o COO y esqueleto de carbono, ¿vale? Con esos tres. Entonces, si tenemos estos tres en esta estructura, ¿vale? Entonces, obviamente tenemos un aminoácido, así de sencillo. Bien, bueno, la parte que dice R, este es un radical y puede ser lo que ustedes quieran, ¿vale? Puede ser el elemento que ustedes quieran, azufre, nitrógeno, oxígeno, carbono otra vez, puede ser lo que ustedes gusten. Básicamente, aquí no hay problema que se una. Es los tres que ya habíamos visto, amino, ácido y el esqueleto de carbono, son los que deben de estar, ¿sí? Entonces, continuemos. Ahora, de estos, aquí dice 9, obviamente estamos quitando el aminoácido, pero de estos vamos a tener, ¿cuál es la importancia entonces de estos aminoácidos? Sencillo, pero ahí dice, diario, cada día los riñones filtran más de 50 gramos de aminoácidos. Es decir, si nosotros tenemos una dieta, ¿vale? Una dieta regulada, nosotros deberíamos estar consumiendo como mínimo 50 gramos de aminoácidos. Estos aminoácidos, ¿dónde los podemos encontrar en la dieta de manera balanceada? Obviamente, al hablar de aminoácidos tenemos que hablar de proteínas, ¿no? Y estos, obvio, los podemos encontrar en lo que son la carne, ¿sí? En lo que es precisamente, no solo hablo de carne de cerdo, carne de res, ¿no? Puede ser también, obviamente, carne de pescado, pulpo, camarón, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí vamos a entrar en una pequeña parte, y no estoy en contra de los veganos, pero muchos me dicen, oiga, pues puedo encontrar proteínas también en los vegetales. Y es muy, muy cierto, ¿vale? Los vegetales también tienen proteína. Sin embargo, la calidad estructural, que ya veremos precisamente más adelante, que tiene precisamente los vegetales no es la que nuestro cuerpo requiere. Sí nos ayuda, ¿vale? Nos ayuda mucho. Sin embargo, la carne per se es la que nos da precisamente el proteico de aminoácidos y en sí de todo para que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Esto no significa que tengamos que comer solamente carne, ¿vale? O sea, ser 100% carnívoros. No, debemos de balancearlo. De hecho, incluso es mejor poner más cantidad de vegetales que de carne, y eso todos lo sabemos. Sin embargo, se ha demostrado que si un paciente deja o queda más bien consumiéndose única y exclusivamente proteína vegetal, tiende a generar más enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Parkinson o el Alzheimer, ¿vale? Entonces, ahí está. Obviamente todo lo que estemos consumiendo, todos los aminoácidos que ya no estemos utilizando, se van a ir precisamente a riñón,
¿vale? De hecho, unas pruebas precisamente que se hacen en lo que es precisamente pruebas de orina, ¿vale? Para saber si lo que estamos realizando es correcto o para ver si nuestro consumo de proteínas está bien o simplemente nuestro riñón está sano, son las pruebas de depuración de creatinina. Uh-huh. Entonces, en teoría la creatinina es una proteína enorme, ¿vale? Enorme que se hace con miles de millones de aminoácidos. Entonces, si esta creatinina sale precisamente por la orina, nos está indicando dos cosas. Uno, que tenemos un daño renal, ¿vale? Y dos, que nuestro consumo de proteínas es exagerado, ¿sí? Entonces, así es como lo debemos de estar manejando. Por eso ponemos que se reabsorbe en túmulo proximal, ¿vale? Ayudan a la síntesis de proteínas y otras funciones vitales. Claro, obviamente algo muy sencillo es, mientras más proteínas consumamos, mientras más aminoácidos estemos consumiendo, mayor será la formación del músculo que tengamos. ¿Sí? Obviamente siempre y cuando nosotros trabajemos nuestro sistema muscular. Si no, pues esta se transformará en grasa, ¿vale? Entonces, ahí está. Algunos tienen valor terapéutico, entonces ahí está bacitracina, gramicidina, bleomicina, que pueden ser básicamente antibióticos, claro que sí. Entonces, también ahí está, pero obviamente estos no son de origen humano, ¿vale? Entonces, estos son obviamente ya sea de origen bacteriano, planta, etcétera. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué otra cosita? En grandes concentraciones son letales y en bajas concentraciones pueden generar tumores hepáticos. Entonces, lo que les decía, no es bueno consumir tanto, ¿vale? No es bueno de, bueno, yo quiero tener mucha masa muscular, me la paso comiendo proteína. No, ¿vale? Uno de los errores más comunes que genera la gente que va al gimnasio, ¿vale? Que están a consumir y consume sus pollitos de proteína. Entonces, no, si consumes mucha proteína, no mágicamente va a crecer tu músculo, ¿vale? Entonces, también por otra de, bueno, voy a dejar de consumir proteína animal. Entonces, tampoco. Entonces, recuérdalo, siempre lo tenemos que balancear y ya tenemos precisamente por ahí un dato de cuánto mínimo debemos de consumir. ¿Ok? Entonces, ahora, si nos vamos precisamente, pues existen muchísimos, ¿vale? O sea, tanto humanos como de vegetales, bacterianos, etcétera, pues tenemos aproximadamente 300 aminoácidos, ¿sí? Entonces, ya los habíamos dicho precisamente que obviamente nosotros necesitamos de esos 300 nada más con 21 hacemos precisamente una homeostasis. Entonces, y recuerden, 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Ahora, estos aminoácidos provienen precisamente, o estas proteínas, perdón, vienen precisamente de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos en nuestra célula, ¿vale? Entonces, de ahí está. ¿Cuáles son esos 20 aminoácidos que nosotros tenemos precisamente en nuestra célula y que los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso utilizan para generarlas? Bueno, pues esos son los que tenemos precisamente en las tablitas, ¿vale? Entonces, todos estos son los que debemos de estar consumiendo, ¿vale? Ácidos párticos, paragina, serina, treonina, tirosina y un largo, etcétera. Entonces, aquí están precisamente ya viéndolos de otra forma, pues glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, serina, treonina, tirosina y un largo, etcétera, ¿sí? Pero estos son precisamente los aminoácidos que nosotros debemos de estar consumiendo y su estructura química, ¿sí? Que nada más están para estos fines. Bien, precisamente vamos a entrar a una porción que nosotros debemos de conocer y es precisamente, bueno, la fórmula general del aminoácido, ya lo habíamos dicho, un grupo amino y un grupo de ácido carboxílico, ¿sí? Que aquí están el nitrógeno y el carbono con sus dos oxígenos y lo que es precisamente el átomo o lo que es el esqueleto de carbono. A este esqueleto de carbono también lo podemos conocer como carbono quiral, ¿sí? O un carbono alfa quiral, como ustedes quieran. ¿Qué significa la palabra quiral? Significa que puede girar,
¿vale? Entonces, está aquí precisamente, ¿vale? El carbono, y aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos un grupo radical, un R. Si yo lo puedo girar, yo puedo cambiar este hidrógeno acá y este grupo R acá. Igual el hidrógeno, el nitrógeno, perdón, el nitrógeno lo puedo cambiar acá donde está el carbono y viceversa. Entonces, yo los puedo mover de un lado a otro. Si la estructura química me permite hacer esto, ¿vale? Si nos permite jugar de esta manera, bueno, entonces será un átomo quiral, ¿sí? Entonces, esa es una proteína que en este caso únicamente tienen los aminoácidos. No lo tienen los carbohidratos, no lo tienen los lípidos, no lo tienen las enzimas. Únicamente los aminoácidos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, dice, algunos aminoácidos son dextrógiros y algunos son levógiros. Vamos a explicar esto y esto se hace muy sencillo. Mm, Suponiendo que nosotros tenemos un tubito, ¿vale? Y en este tubito, mm, vamos a dibujar ahí el tubito, vamos a poner una solución. Vamos a poner, por ejemplo, que sea esto leche, ¿vale? Leche. Ay, disculpen, ya saben que lo manejo desde la Mac y es un poquito difícil escribirlo así, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner precisamente un haz de luz. Entonces, vamos a poner, en este caso es luz polarizada o luz blanca 100%, entonces vamos a poner luz y nosotros tenemos dos opciones, ¿vale? Una es que la luz se desvíe hacia arriba o hacia la derecha, dependiendo cómo está el tubo, pero si se va hacia arriba, entonces nosotros decimos que es dextrógiro. Lo voy a poner nada más como una D para no escribirlo todo, ¿sí? Y si se desvía la luz hacia abajo después de tocar la leche y pasar el tubo, entonces hacia abajo a la izquierda serán levógiros, ¿sí? Entonces, si va hacia arriba o hacia la derecha, es dextrógiro. Si va hacia abajo o a la izquierda, es levógiro. ¿Esto de qué nos sirve? ¿Para qué yo quiero saber si una proteína o un aminoácido voltea las de luz? Sencillo. Nuestro cuerpo está acostumbrado a consumir proteínas del tipo D, es decir, dextrógiro. Entonces, estos D son buenos, ¿vale? Entonces, todo lo que deban de consumir, todo lo que tengan, incluso pueden checar una etiqueta de cualquier alimento, checar las proteínas y ellas deben decir, ¿sabes qué? Esta proteína es del tipo D o es del tipo L, ¿sí? L-arginina, L-asparagina, etcétera, ¿vale? Entonces, si, si lo desvías hacia abajo a la izquierda, es un tipo levógiro, es un tipo L. Eso significa que son tóxicas, ¿vale? Eh, y obviamente no lo deberíamos de consumir. Por ahí a lo mejor entrarán en una duda que digan, bueno, es que yo doy L-arginina o el lado L-asparagina para ciertas cuestiones. Bueno, este tipo de toxinas también se puede utilizar en el caso, obviamente, de algún daño. Por ejemplo, digamos, se me ocurre, si el paciente viene, vamos a ponerle un caso muy sencillo. Si el paciente viene intoxicado, ¿vale? No sé, vamos a pensar que el paciente tuvo, se me ocurre un niño de 10 años, era su cumpleaños y consumió muchísimo pastel, ¿vale? Entonces, sí, obviamente podemos hacer que vomite el pastel, podemos dar loperamida, entre otras circunstancias para ir quitando el daño, ¿vale? Pero obviamente un tratamiento con aminoácidos del tipo L harían que esa intoxicación por carbohidratos se bajara, ¿vale? Entonces, para eso también nosotros necesitamos los tipo L. O bueno, simplemente si nada más, digamos que vamos a consumir un café con leche, ¿vale? O nos vamos a preparar una bebida con leche y resulta que la leche vira la luz hacia abajo, hacia la izquierda, pues de antemano yo no consumiría esa leche, ¿vale? Porque significa que es dañina para mi salud. Y eso lo pueden hacer incluso con la leche echada a perder o si compran no sé, un litro de leche y quieren saber su calidad, pueden hacer esa prueba. Simplemente pongan en un vasito de cristal para hacerle unas de luz. No necesitan así que sea una luz especial con la luz de su celular y fíjense hacia dónde vira
vira la luz, o la sombra, ¿vale? La sombra de la misma leche, si va hacia arriba, hacia la derecha, si va hacia abajo, a la izquierda, ya saben cómo, ¿sí? Entonces, así de sencillo. Ahora, sirven como bloques de construcción, esto ya lo hemos dicho, ¿vale? Y bueno, el consumo de los aminoácidos en las plantas tiene un impacto adverso en la salud, lo que ya les había dicho, precisamente no es bueno estar consumiendo tanto bueno, una dieta 100% vegana, obviamente nos genera más daños que perjuicios, ¿vale? Entonces, desde complejos de demencia, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, intoxicaciones por amoníaco, mmm, Alzheimer, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí está. Ahora, ya formando las proteínas, ¿qué es una proteína entonces? Bueno, si juntamos muchos aminoácidos, ¿sí? Digamos que es esto que tengo, esta fórmula general, lo voy a dibujar como un puntito. Ajá, este es un aminoácido. Si yo junto un aminoácido con otro aminoácido, esto se le llamará un péptido. Ujú. Vamos a ponerle una P, ahí está. Péptido. Qué difícil es escribir aquí, pero bueno. Péptido. Si yo junto otro aminoácido, bueno, ya será un polipéptido. Y si juntamos muchos aminoácidos, muchos aminoácidos, es decir, este péptido será muchos péptidos unidos, entonces ahora la unión de muchos aminoácidos forma un péptido. La unión de muchos péptidos forma un aminoácido. ¿Vale? Entonces ahí está. Ahora sí, entonces las proteínas, ¿qué son? Las proteínas como tal son macromoléculas, ¿vale? Que hacen muchas funciones en el cuerpo. Obviamente, básicamente todo el cuerpo sirve por ellas, ¿sí? Da la forma del cuerpo, de la célula o de los órganos, ¿vale? ¿Vale? Ayudan a la integridad de la célula. Básicamente todas las funciones son gracias a las proteínas. Obviamente forman el músculo, dice que forman la maquinaria contráctil, sin embargo pues sabemos que el músculo es 100% proteína y de hecho, bueno, supongo que lo sabían, el consumir carne es consumir músculo, entonces es consumir proteínas, ¿vale? En la hemoglobina transportan el oxígeno, todas las inmunoglobulinas o todos los anticuerpos son proteínas, ¿vale? Incluso, me voy a vacunar contra COVID para que genere anticuerpos. Te estás vacunando con proteínas para generar proteínas, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Catalizan reacciones. En este caso pueden ser enzimas, pero el tema de enzimas lo vamos a dejar para más adelante. Y transcriben genes, ¿sí? Entonces, en este caso de que transcriban genes, obviamente es como les decía, pues nos ayuda precisamente a generar, ¿vale? A generar lo que son precisamente la, mmm, lo que es el material genético, el ADN. Ujú. Y obviamente pues están sujetas a cambios físicos y funcionales. ¿Qué significa? Que obviamente como toda la vida pues no son así como que bueno, ya las sintetizó mi cuerpo, siempre las voy a tener o siempre van a estar funcionando correctamente. Lamentablemente depende también nuestra dieta o de nuestros hábitos el que nuestras proteínas sirvan. Ujú. Entonces, bueno, esta parte es un poquito más, no es de lo que necesitaba, pero esta parte sí lo debemos de entender. Recuerden que les acabo de decir que bueno, las proteínas deben de tener, ¿vale? Debemos de estar precisamente teniendo una buena dieta y unos buenos hábitos para que las proteínas sirvan, ¿vale? Nosotros, una proteína puede tener 4 formas diferentes, ¿sí? A lo que nosotros los vamos a llamar como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Les adelanto, ¿vale? Que básicamente nuestro cuerpo está hecho para consumir estructura terciaria, ¿vale? La estructura cuaternaria, ya veremos dónde se encuentra cada una de estas, ¿vale? Pero nuevamente todas las proteínas pueden tener cualquiera de estas. Y también veremos cómo el alimento puede contener distintos tipos de esto. Para esto, ¿vale? Entonces, estas formas vamos a ver de una por una.
Entonces, sabiendo nosotros que una proteína se forma de un péptido y los péptidos se forman de la unión de varios aminoácidos, debemos entender que si nosotros vemos la proteína y lo único que vemos es una rayita, ¿vale? Como dice aquí, básicamente está la glicina, la serina, otra vez la glicina, la alanina, la glicina y la alanina. Es decir, nada más están unidas los puros aminoácidos, como la glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutatión, glutamina, alanina, etcétera, etcétera, ¿vale? Están unidos formando una cadenita, ¿vale? Entonces, es lo único. Una estructura primaria es la unión de los puros aminoácidos en cadena. Ujú. Esto, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en alimentos ya echados a perder, ¿sí? Entonces, en estructuras ya podridas, o obviamente que no serían no serían de buen consumo, ¿vale? O si no, de lo contrario, es como las proteínas salen del retículo endoplásmico rugoso. Básicamente nada más están en estructura primaria, pero no nos sirven de nada. Entonces, si no nos sirven de nada, entonces, como bien lo pueden intuir, los alimentos que tengan proteínas y que estén echados a perder, pues obviamente contienen eh, proteínas con estructura primaria y no nos sirven. Es decir, está de más decirlo que obviamente no podemos consumir alimentos podridos, ¿vale? Pero si nosotros, lejos de las infecciones que se pueden generar, obviamente, pues hablando en términos nutricios, las proteínas que pueden consumir son malas. Esto lo digo precisamente porque he visto pacientes que consumen el alimento casi echado a perder. Es el clásico de, bueno, me estoy tomando la leche, sí sabe un poquito rancia, pero todavía puedo aprovechar los nutrientes. O sea, si ya sabe un poquito rancio, ¿vale? Es porque ya se está generando precisamente la estructura primaria. Entonces, simple y sencillamente, eso sabe mal, eso no se debe de consumir. Nutriciamente ya no te va a servir. No, pues, por ejemplo, a lo mejor algunas de ustedes cocinan y a lo mejor habrá cierto tipo de sopas o de caldos que ya tengan un mal aroma o que tengan a lo mejor una vista un poquito desagradable, pero luego lo hierven y se les quita el mal sabor, ¿vale? Debemos de saber que ese es un tipo de enmascaramiento de las propiedades, bueno, de las propiedades químicas de la sopa, ¿sí? Pero en este caso, pues obviamente las proteínas están en esta fase primaria, es decir, por mucho de que le hayas quitado el mal aroma o el mal sabor a esa sopa calentándola, realmente no la estás aprovechando, ¿vale? Entonces, no estás haciéndole un bien a tu cuerpo. Ahí está. Ujú. Estructura secundaria, la que sigue. Entonces, esto va a ser únicamente la unión, ¿vale? Vamos a tener precisamente nuestra estructura primaria, pero si se fijan en esta parte hay una unión, en este caso un puente de azufre. Entonces, puede haber dos tipos de puentes. Puente de azufre, por ejemplo, vamos a poner aquí uno, o un puente de hidrógeno. Dependiendo lo que se una, si hay un puente de azufre o un puente de hidrógeno, va a ser el tipo de proteína o de estructura secundaria que se va a generar. ¿Por qué? Porque como lo pueden ver, la estructura secundaria puede ser de dos. Una hélice que se llama hélice alfa o una hoja plegada beta. ¿Sí? Entonces, vamos por ahí, vamos a empezar por ahí. Como pueden verlo entonces, si los puentes se generan de hidrógeno, como lo pueden ver aquí, se formará una hélice alfa. Esto, para que lo puedan ver o para que lo puedan entender, bueno, dejen termino esa parte y ahorita les explico el ejemplo. En cambio, si por ejemplo el puente fuera de azufre, ¿sí? Como es pues sería una hoja plegada beta. Ujú. Entonces, recuerden, en este caso, como está en el ejemplo anterior, pues este es un puente de azufre, sería una hoja plegada beta, y el que yo dibujé de puente de hidrógeno sería una alfa hélice. Bien, ahora sí, para poner el ejemplo y que se entienda mejor, esto lo podemos encontrar mejor en el cabello, ¿vale? Eh,
¿qué pasa cuando nosotros le ponemos calor o agarramos nuestro cabello, le ponemos poquito calor o tratamos de ponerle un poquito de fricción con nuestros dedos o con una enchinadora? Precisamente se hacen bucles o se hacen precisamente chinos. No es porque ustedes lo hicieron con la maquinita y tomó la forma de la maquinita. No. Realmente lo que estamos haciendo es las proteínas del cabello, la queratina que tiene el cabello, ¿vale? Que es una proteína, obviamente, la estamos bombardeando con hidrógeno. El ponerle calor, ¿vale? Si se fijan la plancha, el pelo, tiene una parte que debería de ser de cuarzo. Entonces, el poner calor más ese pequeño cuarzo hace que nosotros le metamos a la queratina del cabello hidrógeno. Entonces, si le metemos hidrógeno al cabello, se hacen rizos. Entonces, así es, químicamente hablando, es como, vamos, es la química de enchinarse el cabello, ¿no? Pero lo que estamos haciendo realmente es que estamos haciendo una estructura secundaria de nuestro cabello. Pongámoslo un poquito más drástico, ¿qué pasa cuando están los pacientes quemados? El cabello se enchina, ¿no? O sea, queda hecho una bolita, y es precisamente porque está el calor o el fuego está metiéndole hidrógeno precisamente a lo que es el mismo cabello. Entonces, ahí está, es por eso que se genera ese aroma tan característico, ¿vale? Cuando se queman. Básicamente lo que están oliendo es la estructura secundaria formándose, ¿sí? Bien, ahora, caso contrario, ¿qué pasa cuando pasa un tiempo, yo ya me enchiné el cabello, pasa un tiempo y yo me volví lacio? Lo que está pasando es de que el puente de hidrógeno se está liberando y en lugar de haber un hidrógeno, ahora va a haber un azufre. Entonces, quienes gozamos de pelo lacio, ¿vale? Nuestro pelo tiene alto contenido, o más bien la queratina de nuestro cabello tiene un alto contenido de azufre, ¿vale? Por eso está en una estructura secundaria de hoja plegada beta. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa entonces? Una gente que de nacimiento es china, o muy, muy china, tiene obviamente puentes de hidrógeno, tiene una estructura alfa, ¿vale? Un alfa hélice, perdón. Y las personas lacias, pues obviamente tiene una hoja plegada beta. Básicamente es ahí donde los podemos encontrar. Como se pueden imaginar, tampoco podemos consumir estas estructuras. Estas proteínas también nos hacen muchísimo daño si las consumimos. Bueno, al menos no creo que alguien se quiera comer precisamente el cabello. Y si se lo comen, pues ya saben que se puede generar una obstrucción gastrointestinal, ¿vale? Entonces, ahí está. Estructura terciaria. ¿Qué es? Básicamente, dice, es el modelo de cadena polipeptídica doblada entre sí misma. Básicamente, para que se entienda, es la unión de varias alfa hélice y hojas plegadas. Es decir, si unimos esta con esta, ¿vale? Vamos a tener una estructura terciaria. Entonces, ahí está. Si tenemos, cuando nosotros tenemos las tres, la estructura terciaria, entonces ya es donde vamos a empezar a generar proteínas globulares, es decir, proteínas en forma de un círculo, como es el caso de los eritrocitos o de los glóbulos rojos. Entonces, ya tienen una función, ya sirven para ciertas cosas fisiológicas, ya pueden generar músculo, ya pueden generar lo que es la conductividad en el impulso nervioso del mismo sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, como bien pueden dictaminar ¿de acuerdo? Estas sí son de consumo humano, ¿vale? Son las que debemos de consumir y obviamente las encontramos en la mayor parte de los alimentos que estén en buen estado, ¿vale? Compramos un pedacito de salmón, ese pedacito de salmón, aunque esté refrigerado y mientras no esté echado a perder, es una estructura terciaria. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo el músculo, ¿de acuerdo? O la estructura globular, la estructura terciaria del mismo pescadito, ¿vale? Entonces, así sirve.
Ahora, estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la unión de varias, 4, 5, 6, 10 estructuras terciarias, ¿vale? Entonces, si nosotros juntamos muchas estructuras terciarias, vamos a generar una estructura cuaternaria. Esto genera una macromolécula, obviamente, pero esto nada más lo podemos encontrar en organismos vivos. Es decir, si nosotros lo quisiéramos consumir, ¿vale? Necesitaríamos estar comiendo algo que esté vivo. Obviamente esto es más popular en la cultura japonesa y asiática y de todo ello, ¿vale? Que consumen los pescados, pulpo y todo que esté todavía vivo. A menos de que ustedes le quieran dar una mordida a la vaca, pues bueno, la muerden y después de que los medio mate la vaca por andarla mordiendo, pero consumirán precisamente estructuras cuaternarias, que no es de todo bueno, ¿sí? Por ejemplo, uno donde pueden encontrar estructura cuaternaria sin ser tan extremos es en los huevos, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando de un huevo crudo. Le quitan obviamente la cáscara y va para adentro. Ahí está la estructura cuaternaria. Pero como sabrán, la estructura cuaternaria es también rica en la formación de microorganismos. Entonces sí consumieron un huevo crudo, sí consumieron estructura cuaternaria y sí también les puede dar salmonelosis, pero bueno, ahí está, ¿vale? Entonces recuerden, en nuestro caso, nuestro cuerpo está diseñado para el ingerir estructuras terciarias, ¿vale? Y obviamente tanto vegetales como animales son las que nos pueden beneficiar. Uh-huh. Y por último, nada más existe un proceso, ¿vale? Que es el proceso de desnaturalización. Entonces, el proceso al final de cuentas, nuestras proteínas se pueden ser, no sé, la estructura que ustedes quieran, puede ser terciaria, secundaria, primaria, ¿vale? Pero o cuaternaria, el que una proteína pierda su estructura, se le puede llamar desnaturalización. Un ejemplo muy sencillo en este caso, pues bueno, les acabo de decir, el huevo crudo tiene estructura cuaternaria. Obviamente no nos lo vamos a comer así, si lo freímos o lo hacemos duro, lo que es precisamente la clara se solidifica o se coagula, más bien dicho, y se vuelve de un color blanquecino. O si se fríe, pues se vuelve blanco o si se les quema, se vuelve negruzco, etc. Ahí estamos diciendo, realmente no estamos potenciando lo que es, vamos a llamarlo, no estamos potenciando el nutriente, más bien estamos desnaturalizando la proteína. Quiere decir, en el caso del huevo, que lo hacemos frito, lo cambiamos de ser una estructura cuaternaria, lo llevamos a ser una estructura terciaria, es decir, lo bajamos de nivel. Si ustedes siguen calentando ese huevo frito, se quemará. Entonces, de ser una estructura terciaria, ahora la pasamos a una secundaria. Si lo seguimos quemando, obviamente se formará cenizas y olerá feo. Entonces, de ser una estructura secundaria, ahora se volverá una estructura primaria. Entonces, como bien lo pueden ver, pues obviamente un huevo frito no lo podemos retransformar en un huevo crudo. Entonces, algunas proteínas, o más bien la mayoría de las proteínas, el proceso de desnaturalización es irreversible. En este caso lo voy a poner un poquito más enfocado al área clínica. Nuestros músculos son estructura terciaria y funcionan de esa manera. Bueno, mientras estemos vivos son estructura cuaternaria. Si nosotros nos metemos o si nosotros nos encontramos en un incendio y por mala suerte nos llegamos a quemar, obviamente los músculos de nuestro cuerpo se ven atrofiados. Entonces lo que está pasando es de ser una estructura cuaternaria, la estamos bajando a una estructura a lo mejor secundaria o primaria, a tal punto de que obviamente nuestros músculos ya no sirvan, ¿vale? Entonces, obviamente es muy difícil el proceso, a menos de que se ponga un implante o lo que o por pruebas, por lo que son técnicas fisioterapéuticas, se puede reconstruir el músculo, ¿vale? Pero algunas son muy difíciles y obviamente es irreversible el daño. Algunas otras pueden renaturalizarse, es decir, ¿sabes qué?
Eh, Esto es muy, muy hollywoodense, pero sabes que me quemé, perdí la mayor parte de mis músculos, pero solito con el tiempo me fue creciendo el músculo y de ser estructura primaria me generó en cuaternaria. Esto a lo mejor se ve un poquito mejor en el caso de la autoctonía que tiene las lagartijas. Para que quede mejor el ejemplo, las lagartijas pueden perder su cola, ¿vale? Entonces, de tener una estructura cuaternaria, la pierden, como sea que la pierdan, y quedó en estructura primaria. Con el tiempo, esa estructura primaria se regenerará, es decir, le volverá a salir la cola. Entonces, de ser estructura cuaternaria, pasó a primaria y regresó a estructura cuaternaria. Uh-huh. Entonces, esto es precisamente los ejemplos de lo que estamos manejando precisamente con proteínas. Espero que les haya servido esta información y espero verlas la siguiente semana.